Bienvenidos a UJAT Agropecuario. En el día de hoy, en esta charla del día de hoy, tenemos como invitado al maestro, al biólogo, maestro en ciencias, Gerardo Ramírez Sandoval, a quien damos la bienvenida y agradecemos. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por aceptarla y por su tiempo para compartir sus conocimientos, larga experiencia en la investigación en materia de fitosanidad para el cultivo de banano en Tabasco. Actualmente catedrático en el Instituto Tecnológico Superior de la región Sierra de Tabasco. Bien, biólogo, vamos a iniciar nuestra charla. Le pediría que nos platicara aproximadamente cuándo llegó a Tabasco y en qué momento inició, en qué momento y cómo, cuál era la prioridad en materia de investigación en ese entonces cuando usted inició su tarea como investigador. Sí, cómo no. Debo mencionar que yo llegué aquí a Tabasco por la inquietud de la investigación. Yo soy oriundo de Monterrey, un clima y un ambiente completamente diferente, pero siempre motivado por la idea de la investigación. Llegando yo aquí a Tabasco, llegué al Colegio Superior de Agricultura Tropical, que existió en Cárdenas en los años finales de los 70, principios de los 80. CESAT por sus siglas, ¿verdad? Así es, el CESAT. Yo llegué y lo primero que me ofrecieron fue hacer tesis. No había trabajo. Entonces me apoyaron para conseguir una beca CONACYT y me asignaron a un doctor investigador para empezar a trabajar en el cultivo de banano, específicamente en enfermedades de banano. Debo mencionar que no había antecedentes, nadie había trabajado con esto y me costó un poco de trabajo comenzar porque empezamos desde cero. Empezamos leyendo, empezamos preguntando, empezamos conociendo productores y lo primero fue realizar mi tesis de licenciatura con la enfermedad en aquel entonces conocida como cigatoca amarilla. ¿Cuál fue su área de estudio en ese entonces? El área fue la epidemiología de la enfermedad, conocer la fluctuación de la población del hongo a través del año, con objeto de posteriormente plantear estrategias de manejo, que ya existían, pero había que adaptarlas de acuerdo al conocimiento que se generara ese estudio. Terminando esa tesis, surgió la oportunidad del recién iniciado campo experimental de Huimanguillo del INIFAP. Yo apliqué y tuve la oportunidad de ser contratado. Por mi experiencia de tesis, se estaba abriendo la investigación precisamente en banano, junto con otro conjunto de compañeros recién ingresados. Y desde entonces me asignaron a trabajar en el área de sanidad, en el banano, en la cual estuve trabajando en el INIFAP desde 1979 hasta el 2011. Biólogo, lo contratan allí en el campo experimental Huimanguillo del INIFAP, pero ¿cuándo llega usted a Teapa? Porque básicamente el grueso de su investigación, de su trabajo, lo realizó precisamente en esta zona productora de banano del estado de Tabasco. ¿Cuándo llega usted a Teapa? Efectivamente. Bueno, desde la licenciatura mi trabajo de campo fue en Teapa. Una vez que ingreso yo al INIFAP, en ese entonces, estamos hablando de 1979, la tendencia del campo recién formado, se formó en 1978, fue formar brigadas de investigación. A otros compañeros y a mí nos tocó que nos enviaran a Teapa, a trabajar en banano, a trabajar en canela, en pimienta, en hule, que eran cultivos que se llevaban a cabo en aquel entonces. Importancia económica para el estado en aquel entonces. Así es. Y una de las prioridades del INIFAP o del campo de Huimanguillo del INIFAP fue trabajar en cultivos como el banano, como el cacao. Hubo otra brigada similar que fue a Comalcalco. A nosotros nos tocó acá y desde el 79 empezamos a trabajar ya con proyectos de investigación directamente en enfermedades y plagas del banano. ¿Cuál era el mayor problema en ese momento en cuanto a lo fitosanitario, maestro, para el banano? Había como tres
tres problemas importantes. El principal era la enfermedad que ya mencioné, la cigatoca amarilla, así conocida en aquel entonces. ¿Y los productores cómo le llamaban a esa enfermedad en ese entonces? Chamusco. El chamusco. El chamusco. Así es, de acuerdo. Vamos, le pido por favor que nos permita ir a unos promocionales y regresando le voy a pedir que nos platique cuál fue la estrategia para atender esta problemática. ¿Le parece? Claro que sí. Por favor, vamos a unos promocionales y regresamos a UJAT Agropecuario. Amigos, gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Biólogo, ¿cuál fue la estrategia para atender esta problemática planteada por los productores? Bien, la estrategia que a final de cuentas era una norma en el INIFAP en ese entonces fue establecer prioridades, establecer la problemática que tenían los productores en base a lo que ellos mismos manifestaron cuál era lo más prioritario a atender. Y eso nos marcó a nosotros la pauta de lo que teníamos que hacer. Y los dos áreas más importantes fue el aspecto de la nutrición y el manejo general del cultivo y por otro lado la sanidad. En ese entonces ingresamos 2 investigadores y a mí me tocó el área sanitaria y al otro compañero el área de nutrición y de prácticas culturales. En ese momento y con base en esas prioridades, ¿cómo empezaron a trabajar? ¿Había algún campo experimental o había productores cooperantes? ¿Cómo trabajaban para atender esta problemática? Bien, debido a la forma en que nos mandaron a trabajar acá como brigada, acá nosotros nunca tuvimos un área experimental propia del INIFAP, a diferencia del área que se tiene en el campo experimental en Huimanguillo. Entonces, la estrategia fue asociarse con los productores, estar en contacto directo con los productores. Nosotros prácticamente no estábamos en la oficina, estábamos en los campos de los productores, pues haciendo contactos, inclusive en algunos casos haciendo una especie de extensionismo, que en aquel entonces pues ya estaba de salida, ya no había esa actividad. Entonces eso nos permitió ganar confianza con ellos para que más adelante, cuando estableciéramos nuestras áreas de investigación en las diferentes, decíamos, de sanidad, de control de malezas, de manejo de cultivos, de prácticas culturales, los trabajos de investigación los hacíamos en los predios de los productores. Ellos nos cedían, amablemente nos financiaban parte del trabajo poniendo todo lo que era el mantenimiento del cultivo. Y nosotros aplicábamos realmente la investigación que queríamos evaluar. Eso sí era por nuestra cuenta y costo, y el apoyo del productor era el mantenimiento de las parcelas experimentales. ¿Cuál fue el principal logro con este esquema de trabajo? ¿Cuáles fueron los productos principales? Es decir, algún manual, una tecnología que pudiera utilizar el productor para mejorar los procesos productivos en su finca? Claro, dentro de los productos, vamos a decirlo así, entregables, se generaron manuales, se generaron trípticos, se generaron días de campo, también se dieron conferencias, se invitó a días demostrativos, es decir, hubo una interacción muy importante. Y uno de los logros que yo resaltaría es la interacción que hubo. Terminamos firmando un convenio donde ellos nos alojaron en sus instalaciones, nos permitían el uso de su teléfono, todos sus insumos y además sus campos. Pues eso fue vía asociación de productores. Así es. Directamente el vínculo fue con ellos. Sí, con ellos, que luego se formalizó a través de un convenio general. Eso nos permitió tener financiamiento inclusive por parte de ellos o apoyos
cuando necesitamos buscar financiamiento con el CONACYT, con la Fundación Produce u otras instancias de financiamiento. Ahora, me gustaría que le compartiera a nuestro auditorio en cuanto al chamusco, lo que es la cigatoca. ¿Cuál fue la aportación a través de esta serie de investigaciones, de trabajos de investigación? ¿Cuál fue la aportación de ustedes con respecto al control de esta enfermedad? Digamos, ¿qué tecnología o qué conocimiento adoptaron los productores y que haya surgido de este proceso de investigación? Okay. Hay que mencionar que una de las estrategias para poder establecer una forma de manejo de las enfermedades es precisamente el conocimiento de la epidemiología. Nosotros nos enfocamos en un principio a conocer la epidemiología de la enfermedad bajo las condiciones que tenemos específicamente en Teapa y en el resto del estado, que son muy diferentes a las que tenemos en otras regiones del país y a las que tenemos en otros países. Entonces, para poder adoptar una tecnología en parte importada y en parte generada, necesitábamos esas bases para poder recomendar al productor cuándo hacer determinado tipo de manejo con el control químico, con el control cultural, con la época de siembra y las labores que iban a apoyar el manejo de la enfermedad. Y eso lo establecimos en un folleto para productores. Que fue distribuido entre los integrantes o la membresía de esa asociación, pero quiero hacerle una pregunta y después de unos promocionales, si nos permite, me gustaría que nos respondiera en su experiencia, ¿qué tan eficaces fueron esos manuales, esos trípticos? ¿Qué tanto de lo que había planteado ahí adoptaron los productores? Regresando de los promocionales, claro, por favor acompáñenos y regresamos a UJAT Agropecuaria. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Vamos al cierre de esta charla interesante con el maestro Gerardo Ramírez Sandoval. Maestro, le preguntaba en el bloque anterior, ¿qué porcentaje de adopción o el grado de adopción de estas tecnologías, estos conocimientos que ustedes pusieron en manos de los productores a través de trípticos, de manuales, qué tanto adoptaron ellos? Bien, miren, no tengo una estimación precisa del porcentaje de adopción, pero yo creo que podríamos hablar de un 40-50% por diferentes factores, ¿no? Pero otra forma de una posible adopción es que nosotros siempre nos vinculamos con sanidad vegetal. Y si el productor, con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, si el productor a veces no le podíamos presentar directamente alguna tecnología del control o combate de una enfermedad, lo hacíamos a través de sanidad vegetal y sanidad vegetal a través de las normas oficiales tendrían que adoptar algunas de las medidas que se estaban proponiendo. No era si quería no, sino que era obligatorio. Así es. Ahora bien, hablaba hace un momento en el primer bloque, si no mal recuerdo, de la importancia de establecer prioridades. A día de hoy, 2023, con respecto a la producción de banano, ¿cuáles serían las prioridades y hacia dónde se debe de orientar el presupuesto, los recursos humanos en materia de investigación? Una de las cosas que debemos comentar, sí, que ha evolucionado de una manera satisfactoria, es el manejo tecnológico general del cultivo. Ahí se ha invertido tiempo y promoción en ello. Sin embargo, el aspecto sanitario sigue siendo el más amenazado, por decirlo de alguna manera. Después del chamusco nos llegó la cigatoca negra, que es una enfermedad relacionada, y esa es la que ahorita ocupa una buena parte de la inversión de la producción.
El hongo es un hongo muy agresivo y se tiene que hacer una gran inversión para mantenerlo bajo control. ¿Qué porcentaje aproximadamente del costo de producción se orienta al control de la cigatoca? Entre el 25 y el 35%. Un porcentaje bastante significativo del costo de producción. Ahora, hablando de amenazas, la cigatoca es una realidad, pero hablando de amenazas, ¿cuáles tenemos o cuál tenemos en puerta en relación con este cultivo? Hay una nueva raza del hongo Fusarium oxysporum, es una raza nueva, una raza tropical, que afecta a todos los bananos que cultivamos en México y en el 80% de la superficie mundial. Es el mismo tipo de banano que se cultiva. Esos bananos son altamente susceptibles a esta nueva raza. Surgió en Asia, se extendió por Asia, Australia, India, y en el 2019 llegó a Colombia. El año pasado llegó a Perú y a principios de este año llegó a Venezuela. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Ahorita se han establecido estrategias a nivel nacional con los diferentes gobiernos, a nivel regional, a nivel lógicamente local, donde se está trabajando de un plan estratégico para evitar la entrada. Pero eso también implica dedicarle recursos a la investigación de cómo podemos trabajar con la desinfección de la herramienta. No hay control químico para ese hongo. Entonces, ese es un dato muy importante. El enfoque debe ser preventivo. Entonces, es donde debe dedicarse investigación para ver los métodos más eficaces de prevención. Ahorita se está hablando de diagnóstico a través de fotografía aérea, detección de campo, una serie de metodologías nuevas, que están utilizando tecnologías nuevas, y ahí es donde hay que dedicarle y nosotros tenemos que hacerlo también. Ahora, para ir ya cerrando nuestra charla, biólogo, ¿en qué área del conocimiento, en este campo de la agronomía, usted considera que se requiere más recurso humano? Es decir, de los que hoy están estudiando, los muchachos que hoy estudian agronomía, ¿hacia dónde usted considera que deberían orientar su esfuerzo, más allá de lo que a ellos les gustaría hacer o realizar ya en el ámbito laboral? ¿Hacia dónde hay que orientarlos? ¿Dónde se necesita más ese recurso humano? ¿En qué área? Yo creo que en el aspecto sanitario. A como vienen las cosas con la amenaza que tenemos con esa enfermedad, necesitamos que los muchachos que se están formando se dediquen más a la sanidad, estudien más la sanidad, que es una de las materias que a mí me toca dar aquí en la institución, y creo que se va a requerir de ingenieros agrónomos con experiencia en esa área. Con ese perfil. Así es. Biólogo, pues se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Esperamos contar con su presencia en un programa siguiente, si no tiene inconveniente. Con todo gusto. Lo comprometemos públicamente. Y pues a ustedes les agradecemos su atención y esperamos contar con ustedes para la siguiente emisión de UJAT Agropecuario. Hasta pronto.